Buenas tardes, estimados estudiantes. Como siempre es grato volver a verles, un gusto volver a compartir con todos y cada uno de ustedes dentro del desarrollo de la asignatura de comunicación oral y escrita. Eh, Ustedes ya conocen, bueno, ayer verificamos, revisamos la información en materia y de igual forma ya revisamos las calificaciones de la evaluación que rindieron el día de ayer. Entonces, en ese sentido, el día de hoy vamos a continuar con lo que nos corresponde dentro de la misma. Ustedes saben que seguimos desarrollando el material constante en la guía metodológica y en el sílabo respectiva. Sí, perfecto. Dentro del contenido de lo que estábamos revisando esta semana, nosotros ya pudimos avanzar y ya vimos algunos temas, ¿no? Con la lectura comprensiva y cuestiones de las nociones básicas de lectura. El día de hoy vamos a continuar con lo que nos corresponde en donde nos quedamos, ¿sí? Entonces vamos a iniciar con los niveles de lectura. A ver, vamos a continuar. ¿Qué me ayuda leyendo? Vamos a revisar todavía, vamos a finalizar con lo que nos compete de la prelectura, ¿sí? ¿Quién me ayuda leyendo? Yo, A ver, Adelita, muchas gracias. ¿qué nos brinda? La prelectura nos brinda una perspectiva general, una visión global para poder contextualizar los contenidos y vincularlos con nuestros conocimientos previos. Además, la comprensión de todas las palabras y la segmentación de las ideas serán de gran utilidad para el trabajo posterior. Perfecto, gracias, Adelita. ¿Qué era la prelectura? ¿Qué era la prelectura? A ver. La prelectura más o menos nos habla como de un prólogo, de un texto. No. Nos ayudó a relacionarnos con lo que íbamos a leer. Por ahí vamos, ahí sí estamos en lo correcto. Lo previo a lo que lo que vamos a leer. ¿Sí se acuerdan que nosotros tratando la prelectura habíamos visto que son esos conocimientos previos sobre algún tema en particular que nos permitía a nosotros vincular estos conocimientos anteriores con los conocimientos que íbamos a ver, con los conocimientos nuevos, ¿sí? Y esto lo que permitía es que nosotros los relacionemos, los compaginemos y los complementemos con la finalidad de tener una comprensión y un entendimiento más profundo dentro de lo que corresponde a la lectura. ¿Sí? Por ello, miren aquí, ¿qué nos brinda ya la prelectura desde un punto más amplio, ¿no? Ya nos brinda una perspectiva general, una visión que es mucho más amplia para que nosotros podamos conocer estos contenidos y nosotros poderlos compaginar, conjugar con nuestros conocimientos previos. ¿Sí? Esto a su vez va a tener como resultado que nosotros podamos entender de forma correcta y de forma adecuada lo que manifiesta el texto en forma puntual, ¿sí? Si nosotros, ya como lo habíamos visto, no conocemos las palabras, su significado, su conceptualización, lo que vamos a obtener como respuesta va a ser que no podamos entender el mensaje en su totalidad, ¿sí? No vamos a comprender este mensaje. ¿Por qué? Porque en este sentido, una sola palabra puede cambiar el contexto total del contenido de un texto determinado, ¿sí?
Por ello, como nosotros ya vimos lo vimos en la lámina anterior, esta segmentación, esta división, ¿sí? Nos permite a nosotros poder ir dividiendo, separando las ideas, las frases, las oraciones, con la finalidad de tener una comprensión mucho más completa, ¿sí? Y esto a su vez incluso va a provocar que ustedes tengan una comprensión total de lo que estábamos leyendo, ¿sí? ¿Quién me ayuda leyendo? A ver, Francisco, por favor. Ya. Niveles de lectura. La lectura requiere de una labor un poco más profunda. Se necesita saber primero cuál es el tipo de texto que se está trabajando. También hay que identificar la función que cumple, el nivel de lenguaje que emplea, la educación que le dé el autor y la intención comunicativa que tenga éste al texto que estamos trabajando. Para el trabajo a realizar, dentro de esta etapa se sugieren algunas técnicas para una lectura académica adecuada. Perfecto. Entonces, miren, nosotros tenemos estos niveles de lectura, pero ya son uno, dependiendo de lo que nosotros necesitemos, busquemos o lo que nos hayamos planteado como objetivo, meta, finalidad, nosotros vamos a tener que determinar de forma puntual, como ya conocemos, ¿sí? Ya hemos conocido este tipo de textos, vamos a identificar qué tipo de texto es, la función que está cumpliendo este texto y el nivel de lenguaje que emplea y la adecuación que le va dando el autor con la intención comunicativa. ¿Sí? ¿Sí se dan cuenta de que todos y cada uno de estos temas ya los vimos? ¿Sí? Porque nosotros ya vimos los tipos de texto, entonces ustedes ya conocen este tipo de textos. Nosotros ya verificamos también las funciones del texto, ¿sí? Entonces ustedes ya conocen y saben identificar estas funciones, ¿sí? El nivel de lenguaje que emplea. Ya vimos nosotros los niveles del lenguaje, en donde verificábamos que incluso pueden ir desde un nivel, en un nivel técnico, científico, hasta un nivel vulgar. Entonces nosotros debemos establecer y determinar este tipo de niveles. ¿Sí? La adecuación que le vaya a dar el autor y obviamente la intención comunicativa de este. Es decir, qué es lo que está buscando con ese texto. ¿Sí? Es por ello que nosotros al momento de leer debemos realizar la identificación de cada una de estas partes que resultan esenciales y conforman la estructura de un texto en sí. En este sentido, nosotros vamos a ir revisando ciertas técnicas de lectura académica que nos van a permitir a nosotros poder asimilar de mejor forma todos estos contenidos, toda esta información, todos estos textos que son necesarios para que podamos tener una comprensión total y absoluta de lectura, que como yo ya les había manifestado, en este sentido, ustedes mismos tienen que aprender a manejar y para poder desarrollarse y desenvolverse como alumnos universitarios. ¿Sí? Perfecto. Vamos a ir revisando estas técnicas de lectura académica. ¿Quién me ayuda leyendo? A ver, Danilo, por favor. Es muy importante saber cómo reconocemos una idea principal y cómo la diferenciamos de una secundaria. La idea principal o argumento es lo que le da vida al párrafo. Sin esta, el texto no funciona. Podemos ir segmentando primero las ideas para luego irlas quitando, una por una, hasta que el escrito pierda sentido.
En este momento ya encontramos el argumento de este párrafo. Ya, miren, entonces en ese punto nosotros ya tenemos un planteamiento de una técnica de lectura que nos va a servir muchísimo, ¿sí? ¿Por qué? Porque resulta imprescindible que nosotros determinemos la idea principal. ¿Cuál es a ver, quién me dice que es una idea principal y cuál es una idea secundaria? ¿Cuál es una idea principal y cuál es una idea secundaria? Podemos decir que la idea principal es como una oración de un tema importante, algo concreto. No. A ver, vamos. ¿Quién? A ver, Dayana. Las ideas principales suelen tener las palabras claves o bases de lo que, bueno, lo principal de lo que se va a tratar, y las secundarias siempre solo están relacionadas con la principal. Perfecto. Bueno, por ahí nos vamos de mejor manera adaptando, ¿no? Miren, la idea principal en sí es el tema, es la columna vertebral de un texto, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros siempre vamos a tener una idea principal que es el punto importante, relevante sobre el cual va a tratar el texto. Las ideas secundarias simplemente son las que complementan y dan sentido y van desarrollando a la idea principal. Entonces, en este sentido, ustedes deben aprender a diferenciar una idea principal de una idea secundaria. ¿Sí? Como tenemos aquí, miren, la idea principal o argumento es lo que le da vida al párrafo, en pocas palabras. ¿Sí? Sin esta, el texto no funciona. Podemos ir segmentando primero las ideas para luego irlas quitando una por una hasta que el escrito pierda sentido. En ese sentido ya encontramos el argumento de ese párrafo. ¿Quién me ayuda leyendo lo que está en esta oración? A ver. ¿Quién me ayuda leyendo? A ver, vámonos con Mayrita, por favor. Puede ser muy acertada en sugerencias o muy divagatoria en sus apreciaciones, pero nunca podrá sustituir a la decisión libre y personal por la que cualquier lector toma un libro entre sus manos para sumergirse entre los hechizos de la letra impresa. Pregunta importante. ¿Qué entendieron algo ustedes con lo que acabó de leer Mayra? ¿Entendieron algo? No, ¿no es cierto? No falta la idea principal. Exactamente. Y ya vamos a ver. Miren, entonces esta es una técnica que nos permite a nosotros identificar la idea principal en sí. ¿Entendido? Miren, ya vamos a ver. Vamos a ver, ¿quién me ayuda leyendo? A ver, Marilyn, por favor. Como podemos ver en este ejemplo, el texto carece de sentido si retiramos la primera idea. Entonces, esa será la principal. Una de las técnicas más importantes, una vez segmentado el texto, es la herramienta del subrayado. En una primera lectura con cada párrafo ya fragmentado en ideas, buscamos cuál es el argumento o idea principal y cuáles son las secundarias o de apoyo. La idea principal va con doble subrayado y las secundarias con subrayado simple. Ya, perfecto. Vamos a parar ahí. Si se percatan que en la oración anterior teníamos nosotros un texto, ¿no es cierto? Pero resultaba incomprensible. ¿Saben por qué?
Porque dentro de la segmentación y del subrayado tal, nosotros pudimos verificar que la oración no tenía sentido, ¿sí? Cuando la oración pierde el sentido, quiere decir que nosotros ya hemos hallado a la idea principal. ¿Quién me ayuda leyendo el ejemplo que tenemos aquí? A ver, vamos con Andy. Una invitación a la lectura, tal como pretenden estas páginas, puede ser muy completa o reducida en la información de textos y autores que proporcione. Puede ser muy Vamos acertada leyendo en bien, vamos viendo los signos de puntuación, Andy, por favor. Desde el inicio empiezo de vuelta. Sí, vuelve desde el Ya. inicio. Una invitación a la lectura, tal como pretenden estas páginas, pueden ser muy completa o reducida a la información de textos y autores que proporcione. Puede ser muy acertada en sugerencias o muy divagatoria en sus apreciaciones, pero nunca podrá sustituir a la decisión libre y personal por la que cualquier lector toma un libro entre sus manos para sumergirse entre los hechizos de la letra impresa. Ya, gracias, Andy. Tienes que practicar la lectura. Y por favor, enciéndame las cámaras. ¿Por qué no me encienden las cámaras? Yo estoy en el celular, ingeniista. Ya. Miren, en este sentido, pregunta muy puntual. ¿Cuál ha sido la idea principal aquí, en esta oración? Si se acuerdan que en la página anterior, nosotros revisamos la misma lectura así en la primera línea, ¿no? Y si se dan cuenta que aquí no tenemos nosotros sentido. No tiene sentido esta oración, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué quiere decir que son estas de aquí? Las que están escritas. Ideas secundarias. Exactamente, ¿no es cierto? Vamos ahí. ¿Y cuál será la idea principal entonces? La que dice una invitación a la lectura, tal como pretenden estas páginas, pueden ser muy completa o reducida en la información de textos y autores que proporcionan. Y en sí, ¿cuál será la idea principal aquí? La invitación a la lectura. Exactamente, ¿no es cierto? Sí se dan cuenta que está segmentado esto y que incluso aquí nosotros ya estamos poniendo en práctica la técnica del doble subrayado y del subrayado. Miren, nosotros cuando vamos a realizar esta segmentación y esta división del texto, podemos percatarnos que, como ya se pudieron dar cuenta, podemos ir desarmando un párrafo parte por parte, hasta que cuando nosotros encontremos que pierde el sentido, entonces la parte faltante, esa es la idea principal, ¿sí? Aquí nosotros tenemos debidamente segmentado en ideas, ¿sí? En oraciones y en párrafos, para que se vayan percatando. Tenemos subrayado tanto la idea principal como es una invitación a la lectura, tal como pretenden estas páginas, puede ser muy completa o reducida en información de textos y autores que proporcionan. ¿De qué va a tratar todo este texto? ¿De qué va a tratar este texto en su totalidad? De la lectura, ¿no es cierto? De una invitación a la lectura. De eso va a tratar este texto. Entonces, ¿qué quiere decir esto? De que puede ser muy acertada en sugerencias o muy divagatoria en sus apreciaciones, pero nunca podrá sustituir a la decisión libre y personal por la que cualquier lector toma un libro entre sus manos para sumergirse entre los hechizos de la letra impresa. ¿De qué está hablando aquí? De la lectura. De la lectura. ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque estas son las ideas secundarias, estas son las complementarias, estas son las que le van a dar sentido a la idea, le van a complementar, perdón, le van a seguir desarrollando la idea principal.
Entonces, esto tienen que aprender a hacer, esto tienen que aprender a segmentar, a subrayar, tienen que aprender a sacar las ideas principales y las ideas secundarias para que puedan entender un texto de manera puntual. ¿Quién me ayuda leyendo? ¿Quién me ayuda leyendo? A ver, ¿quién me ayuda leyendo? A ver, vamos con Michelle Ramírez. En el siguiente paso debemos realizar sumillas. Las sumillas son pequeñas anotaciones que se realizan en los márgenes del texto. Puede ser un resumen corto o un extracto del contenido, pero el realmente importante de esta herramienta es hacer un breve escrito con nuestras propias palabras que podamos comprender fácilmente. Perfecto, entonces miren, aquí tenemos otra técnica que nos permite a nosotros darle comprensión a un texto de forma puntual, de forma particular. ¿Por qué? Porque dentro de un texto nosotros podemos sacar lo más importante, lo más relevante para nosotros, que esto a su vez nos permita tener una comprensión más amplia sobre el texto. Y aquí podemos hacer este tipo de anotaciones, como pueden ver, justo al lado del cuadrito, en el lado derecho, consta una implementación de un pequeño texto, ¿no? Que esto puede permitir que nosotros podamos tener una comprensión más rápida, ¿sí? Incluso cuando querramos revisar de forma posterior este mismo texto, lo que nosotros vamos a obtener es que simplemente leyendo esta pequeña sumilla que consta en el margen del texto, nosotros ya vamos a saber sobre qué trata todo este párrafo, ¿sí? Nosotros ya vamos a conocer de manera inmediata sobre qué trata este párrafo. Y como pueden observar, aquí pueden ser tal vez un pequeño extracto o realmente las palabras que nosotros, con nuestras propias palabras, lo que entendimos y sobre lo que trata este párrafo. ¿Sí? Esa es otra técnica que ustedes pueden utilizar. ¿Sí? Miren, esto nos permite a nosotros llegar a ciertas conclusiones. ¿Sí? A modo de cierre se plantean las siguientes conclusiones. El leer correctamente nos permite obtener una habilidad de comprensión lectora, incrementando la asimilación de conocimientos académicos. ¿Sí? ¿Consideran ustedes que la habilidad de comprensión lectora les va a ayudar a entender lo que están leyendo? Les va a ayudar a ustedes en la universidad. ¿Por qué les va a ayudar? A ver, ¿por qué les va a ayudar? Porque nos va a ayudar a comunicarnos mejor. ¿Por qué les va a ayudar a entender lo que están leyendo? Porque esta comprensión lectora va a permitir que si ustedes leen algo, lo entiendan. ¿Sí? No que lean por leer, no que lean simplemente letras, palabras, pero el momento en el que les pregunte qué entendieron, me digan, no sé. Esta lectura, esta comprensión lectora va a permitir que ustedes puedan seguir asimilando esos conocimientos de manera técnica, esos conocimientos académicos, para que incluso dentro del desarrollo de sus asignaturas puedan obtener incluso hasta conocimientos y obviamente en las actividades de evaluación puedan tener buenas notas, ¿no? Entonces miren la relevancia que tiene la lectura. Aplicar las técnicas de lectura permiten conocer el contenido de un texto de manera más detallada para poder entenderlo completamente. Ya acabamos de revisar estas pequeñas técnicas que ustedes pueden aplicar de manera directa en cualquier texto.
para extraer la idea principal, para extraer las ideas secundarias, para que ustedes puedan segmentarlo, sacando la información más importante, para que ustedes puedan identificar cada una de estas ideas, para que ustedes puedan subrayarlas y lo tengan ya presente, para que ustedes puedan incluso realizar sumillas que permitan agilizar, sí, la comprensión de estos textos de manera posterior. Ya no van a necesitar revisarlo o leerlo a profundidad, porque si ustedes ya leen esta pequeña sumilla, ustedes ya saben sobre lo que trata, ¿sí? Entonces son técnicas que ustedes van a aplicar y les van a servir. La lectura en el ámbito universitario es elemental, por lo que resulta imprescindible leer de manera correcta. Lo les había dicho ya. Aquí en la universidad, que ustedes sepan leer es importantísimo. Es súper importante que ustedes sepan leer. Porque si no saben leer, esto puede provocar que les perjudiquen calificaciones, les pongan malas notas, incluso ustedes dentro de su preparación académica no van a poder desenvolverse de forma correcta, porque si no saben leer y les mandan a hacer un trabajo de algún libro en particular, ¿qué va a suceder? No van a poderlo desarrollar. Y hay que tener en cuenta, no solo ni en el ámbito universitario, la lectura es una actividad que nosotros, una habilidad que nosotros desarrollamos de manera permanente en nuestra vida diaria, en nuestra vida cotidiana. Nosotros, yo creo que todos han de salir a la calle, ¿no es cierto? ¿Qué pasa si ustedes están, yo qué sé, les mandan al registro de la propiedad de donde viven? Ya. Y se van a la calle y ven un montón de letreros ahí por el municipio. ¿Qué pasa si ustedes no saben leer? Tal vez ni siquiera puedan encontrar el lugar al que se están dirigiendo, ¿no es cierto? O de igual manera, si ustedes les entregan un documento para que lo suscriban, o sea, si no saben leer, ¿qué pueden estarles vendiendo a la casa? Y no se dan ni cuenta, ¿no es cierto? Entonces, es importante que ustedes tengan en cuenta la lectura como algo fundamental en su vida, no solo educativa, sino también en su vida personal y cotidiana. Es por ello que siempre debemos seguir desarrollando estas habilidades que a su vez nos van a permitir seguir incrementando los conocimientos necesarios. Y ahora mucho más que ustedes ya deben tener una lectura comprensiva, una lectura mucho más técnica para entender los libros que les van a mandar a leer sus docentes en las diferentes asignaturas. La lectura de textos científicos permite adquirir conocimientos nuevos de forma adecuada. Es decir, que si ustedes saben leer estos textos científicos, ustedes van a poder asimilar, obtener información, obtener los conocimientos necesarios para que puedan seguir aprendiendo y desarrollando este tipo de habilidades de forma permanente. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? No, Inge. ¿Alguna duda? Perfecto. Muchas gracias, estimados estudiantes. Entonces, con esto podemos dar por finalizada la clase del día. Hoy ha sido un gusto compartir con todos y cada uno de ustedes. Gracias.